Señor le bendiga, hermano, amigo, que nos sintoniza una vez más en el reloj de Dios. Estamos en su programa escudriñando las Escrituras, esperando que el Señor abra a través de nuestros labios en este maravilloso día y que podamos ser edificados por medio de la palabra. Le agradecemos a usted que siempre se conecta con nosotros, esperando que pueda compartir este programa y el Señor sea hablando conforme a nuestras necesidades. Sí, amén. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca del rey Jeroboam II y vamos también a hablar acerca de Usías. Esperamos el Señor nos conceda aprovechar esta hora de estudio. Le invitamos a usted a que se quede y que también comparta la palabra del Señor para que esta palabra sea de edificación a todo aquel que tenga necesidad y a donde Dios quiera llevarla. Amén. Entonces, este es el programa número 24 acerca de los reyes de Israel y de Judá que el Señor nos permite grabar. Así que le invitamos a que usted, si puede, abra su Biblia también, amén, y que escudriñe la palabra juntamente con nosotras. Y si usted pues no puede, está en un lugar donde no se le es permitido ni posible hacerlo, entonces puede usted escuchar la palabra atentamente para que esta palabra haga efecto en su corazón también como en el nuestro hace, amén, porque Amén. creo que como el Señor hizo esa promesa por medio del profeta Isaías, que su palabra no regresa vacía, sino que hace la obra para el cual Él envía, que así como la lluvia cae y germina la tierra, así es la palabra de Dios cuando cae en nuestros corazones y hace un trabajo extraordinario que nos va transformando cada día. Entonces vamos a comenzar este es el rey Jeroboam, pero Jeroboam segundo. Recordemos que tuvimos el primer Jeroboam, que es bien famoso en el reino del norte Amén. por ser aquel rey que se le ocurrió hacer aquellos dos ídolos, amén, aquellos dos becerros de oro donde la gente se descarrió, iba a adorar en vez de subir a Jerusalén a adorar al Señor. Quedó marcado en la historia. Parece como la misma historia, leemos, pareciera la misma historia, ¿verdad? Este hombre quedó para mal ejemplo y aquí tristemente le ponen el nombre. Yo, si hubiera sido así de malo el rey, nunca le hubiera puesto Jeroboam a un hijo mío. Si quedó un perverso, como normalmente tú ves que el nombre de Judas, Judas viene de Judá, que significa alabanza, pero nadie le pone Judas a sus hijos, Amén. porque es un hombre que quedó marcado para la historia como malo. Jezabel, he conocido a una Jezabel, ¿verdad? ¿Sí? Alguien no conocía el significado y alguien le puso Jezabel a Oh, su wow. hija, ¿verdad? Pero nosotros que vamos aprendiendo los personajes bíblicos, creo que por eso es importante conocer la Biblia y los personajes y el significado del nombre, ¿verdad? Si se puede ser cuidadoso como padre de familia para poder ponerle a nuestros hijos, porque después se quieren cambiar el nombre. Algunos tienen que cambiar el nombre. En el tiempo de mi papá dice que era con el almanaque, ¿verdad? El nombre del santo de ese día, al que pertenecía, que nacía el baby, a ese Así. San Pancracio, en el día de San Pancracio, Pancracio le ponía. Pero nosotros debemos de aprender a ser cuidadosos, hermanos, hasta en eso, ¿verdad? A declarar bendición en nuestros hijos por medio de sus nombres cuando podemos. Y ni sé por qué me metí. Entonces vamos a hablar de Jeroboam segundo, en el segundo libro de Reyes 14, 23, 29, dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Entonces miramos aquí a un descendiente de Jehú. Hemos mencionado ya a Jehú, que el Señor le prometió a Jehú que iban a haber 4 reyes de su descendencia, y este es el tercer rey de la descendencia de Jehú,
pero que hizo lo malo delante del Señor, imitando a Jeroboam primero, por decir así, hizo todas sus obras perversas, pero dice la palabra del Señor que Dios, por amor al pueblo de Israel, porque él no había determinado Israel el nombre de Israel, o sea, más bien Dios determinó preservar ese pueblo y preservar ese nombre que él fundó con un propósito ese pueblo, pues usted sabe pues que de ahí vino el Cristo, así que no podía ser erradicado el pueblo de Israel porque había una promesa a David que de sus lomos iba a venir el Cristo, Jesucristo. Por lo tanto, Dios utiliza aún al mismo perverso Jeroboam II para poder salvar a su pueblo una vez más. Y porque hemos hablado acerca de la misericordia del Señor, que no la podemos comprender, muchas veces solamente podemos disfrutar de ellas. Entonces, con este rey miramos una vez la misericordia del Señor expresada con sus obras, con ese acto de preservar a su pueblo. Dice, los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó al dominio de Israel, a Damasco y a Hamat, que habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo, que despuesito estaremos hablando acerca de él. Y no aparece mucho más información acerca de este rey. Es poca la información que aparece, solo para hacernos saber que se portó mal e imitó la conducta mala de aquel perverso Jeroboam, ¿verdad? El cual llevaba su mismo nombre, pero que Dios por su misericordia extiende su brazo y salva a su pueblo. Amén. Podemos ver a un hombre que aunque hizo lo malo ante los ojos del Señor, el Señor lo utilizó para quitar la aflicción de su pueblo. Y es que muchas veces si nos ponemos a pensar, tú miras a, digamos, una persona que no está actuando bien, pero el Señor tal vez utilice a esa persona para dar alivio a su pueblo, dar alivio a un hijo suyo. Y tal vez no comprendemos, porque siempre hemos dicho aquí que nuestra mente jamás va a comprender cómo el Señor trabaja, porque Él es un Dios infinitamente sabio que nuestra mente no alcanza a comprender eso, pero es un hombre que fue utilizado para quitar la aflicción de Israel. Y ahí, como dijo Lucy, miramos la gran misericordia del Señor, porque a este hombre yo creo que hablábamos contigo, que es como, se vuelve a repetir como en sí la historia de jueces. El pueblo de Israel pecaba, pedía auxilio al Señor y el Señor en su misericordia los libraba, mandaba a un libertador, amén. Entonces, creo que el nombre que le pusieron a este rey fue perfecto porque hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y es algo que hemos estado escuchando muy repetidamente. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Creo que nos llevamos una gran enseñanza para que ojalá que de nosotros no se escuchen esas palabras. Y Katy hizo lo malo ante los ojos del Señor, o ponga su nombre. Ojalá que nunca se escuchen esas palabras referente a nuestra vida, sino que nosotros aprendamos de las malas conductas de estos reyes para no imitarlos, amén, ser diferentes. Y con eso concluimos a Jeroboam II, ya que no se habla mucho acerca de él, pero esto es lo que tenemos acerca. Y la enseñanza más grande que nos da, hermano, es que este hombre lamentablemente siguió los pasos de su padre, no fue diferente, siguió pecando, siguió dándole espalda al Señor. Pero el Señor en su misericordia libertó por medio de este pueblo, por medio de este hombre, perdón, a su pueblo. Y ahora vamos a pasar a un rey del reino de Judá, reino del sur. Jeroboam II era el rey del norte. Y ahora nos vamos al rey del sur, para que no haya confusión, amén. Y vamos a estar hablando de un rey muy conocido, ya que la Biblia se extiende un poco más acerca del rey Usías, pero que también se le conoce como el rey Azarías, rey de Judá. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo del 1 al 5, nos dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Si usted recuerda, hablamos acerca del rey Amasías, un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no de perfecto corazón.
Habíamos hablado que era un hombre que tenía un corazón idólatra, un hombre con un corazón no agradable conforme al Señor. Y este es el hijo de ese hombre, que nos dice la palabra que a los 16 años de edad, que cuando yo leía esto era un joven, era Estaba joven, sí. un muchacho, pero su padre muere y lo ponen como rey a él. El versículo 3 dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. A pesar de su corta edad, fue un hombre que reinó por muchos años. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido, en visión de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y la palabra nos enseña algo hermoso aquí una vez más, que dice que este rey Usías, que le decíamos que en los reyes aparece como Azarías, es más conocido por Usías, ¿verdad? Azarías no se conoce mucho, pero se confirma esto porque aparece su misma madre, sus mismos datos, y pues las Biblias de estudio, usted sabe que ahí nos ponen los pasajes paralelos, entonces no hay confusión, Azarías o Usías. Pero me llama la atención esta parte que tenemos remarcada aquí, que dice, y persistió en el versículo 5 del capítulo 26 del segundo libro de Crónicas, en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Entonces tenemos aquí otro rey que tenía un buen consejero, un buen asesor, llamado Zacarías, que algunos se piensan que no es el mismo Zacarías, el profeta conocido que tenemos el libro en los últimos en los últimos profetas del Antiguo Testamento, sino que no nos da tantos datos acerca de él. Pero en el tiempo que este hombre Zacarías lo asesoró, él buscó a Dios. Y eso nos recuerda a Joás, el nieto de Atalía, que fue en el tiempo que vivió Joiada el sacerdote, tuvo un buen reinado, fue bien aconsejado, siguió esos consejos y era victorioso en ese tiempo. Entonces tenemos un caso que se repite igualmente aquí. Entonces que fue Dios quien lo prosperó en ese tiempo que él buscó al Señor. Y dice el versículo 6, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Miramos aquí a un Usías que es, ¿verdad? Tuvo éxito. Creo que esa es la palabra que encierra. Fue un hombre exitoso. Aquí dice que su nombre tuvo fama, ¿verdad? Empezaron a saber quién era él por lo que él hacía. Pero todo esto era Dios dándole a Usías esa fama y el poder. El 9 dice, edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Entonces trabajó en fortalecer a su pueblo, sus ciudades. Entonces esto era, normalmente lo hacían los reyes que tenían buenas estrategias. En los tiempos que tenían paz, creo que eso fue lo que hizo Asa, ¿verdad? Que en el tiempo de paz aprovechaban para fortificar las ciudades para cuando viniera el tiempo de guerra ellos estuvieran preparados. Entonces miramos a un Usías igualmente actuando con sabiduría. Y dice, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas. Eso quiere decir fuentes de agua. Usted sabe que el que tenía agua, hay poder donde hay agua, hermano, porque ahí es donde viene la agricultura, hay bendición, ¿verdad? La ganadería y todo esto es posible. Hay vida, pues donde hay agua es vida. Donde había un pozo, recuerda eso, que los peleaban muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, los pozos que abrió Abraham, usted se recuerda que dice que eran los filisteos, si no estoy mal, que
se lo cerraban a Isaac, ¿verdad? Porque ellos querían tener posesión del agua. Dice, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Entonces, tenía un buen coeficiente, buen intelecto. Dios le había dado sabiduría para poder también cultivar la tierra, pues proveer agua y todo, ganadería, pues todo se da juntamente. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2.600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros, poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó todo el ejército, escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Este hombre también era un estratega militar, fortificó las ciudades, abrió cisternas, era poderoso, le gustaba la agricultura, dice que era amigo de la agricultura, o sea, prosperó la tierra en ese tiempo, donde había agricultura, había ganadería, había agua. Pero no solamente eso, sino que también elabora armas, o sea, se prepara para la guerra, prepara a su pueblo. Inventa, creo que son como tipo catapultas, dice que esas máquinas para poder aventar piedras desde lejos, ¿no? Creo que en las películas que yo he visto eso, ¿no? Pero ahora hay armas más modernas, pero imagínense que en muchas cosas Usías fue el que dio la idea de estas cosas y ahora se han modernizado, ¿no? Entonces la Biblia nos enseña que hay mucha sabiduría en todas las áreas que nosotros podemos mirar. Amén. Sin embargo, todo se mira muy bonito hasta ahí. Un hombre que el Señor lo está prosperando, un hombre que el Señor le está haciendo que su nombre sea conocido, dado que está haciendo cosas buenas para el pueblo de Israel. Está haciendo cosas que le están ayudando a su pueblo. Más en el versículo 16 es donde miramos cómo todo se viene abajo, porque dice, más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Y creo que esto no es algo que solo le pasó a Usías, es algo que está pasando aún en nuestro tiempo. Lamentablemente el hombre, cuando va agarrando una posición alta, fama, cuando tiene éxito, usualmente se olvida de la persona que lo ha prosperado y la persona que lo ha llevado hasta ese lugar. Esto le pasó a este rey. Este rey se olvidó de todo lo bueno, toda la prosperidad que el Señor le había dado. Creo que hace algunos mesecitos ya tú estabas haciendo algo que llamaba mi atención, porque usualmente nosotros cuando miramos en las redes sociales miramos como una frase bíblica de algo como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usualmente miramos eso y lo puso una persona y en su página pone como yo lo puse, yo lo publiqué, ¿no? Tú ponías esas como frases, las frases conforme a lo que la Biblia dice, pero le ponías quién lo dijo. En una pusiste Pablo, Jesús, Juan y cosas así. Entonces me ponía a pensar, usualmente nosotros no le damos como, ¿cómo le podría decir a eso? El honor a la persona que realmente lo tiene. Que realmente lo tiene, que realmente como la persona que escribió eso, la cual ahora nosotros repetimos. Muchas veces se nos olvida eso. Usualmente tendemos a que cuando nosotros somos como reconocidos, nos empieza a agradar eso y queremos que se quede con nosotros y no darle la gloria a quien gloria merece. Porque se acostumbra mucho eso, o sea, un predicador dijo una frase, pero una frase de la Biblia. Y usualmente, ¿verdad? Es el predicador que se exalta. Entonces se escribe la frase y fulano de tal, y se le da real ese nombre, pero realmente son cosas que nosotros repetimos y que fue todo inspirado por Dios, por su Espíritu Santo. Entonces, a Él es la gloria siempre, deberíamos de seguir haciendo eso. Amén.
Y es algo que deberíamos de practicar, porque algo que llamaba mi atención de este hombre es que su fama se extendió lejos. Y cuando la fama de una persona se extiende lejos, no es por nuestra capacidad humana. Digamos una persona que predica, el Señor lo utiliza en el área de la predicación, en el área de la música, no sé, en cualquier área que alguien trabaje, hermano. El Señor lo prospera y esa persona es reconocida, porque no estoy diciendo que eso sea malo. Sí. Personalmente pienso que una mientras persona... no se enaltezca. Mientras no se enaltezca. No es malo cuando usted tiene muy en claro de quién le a quién le pertenece la gloria y quién lo tiene en esa posición y que tiene que estar humilladito, porque nuestro corazón se inicia como enaltecer. Si cuando el corazón se inicia a enaltecer y a creer que es por nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestro conocimiento, ahí es cuando viene la ruina, y es cuando vino la ruina de este hombre, porque su fama se estaba extendiendo por buenas razones, estaba haciendo cosas buenas. Por eso es que yo te digo, cuando, digamos, escuchamos un predicador que se está volviendo famoso porque el Señor lo está utilizando, gloria a Dios por esa persona que Dios está utilizando, pero cuando esa persona ya le empieza a quitar la gloria a Dios y empieza a decir, es que yo estudio mucho, me paso largas horas y cosas así, ya estamos como desviándonos del enfoque que tenemos que tener, y es cuando tenemos que tener cuidado, porque puede que nos pase como le pasó a Uzías. Y porque tú miras, por ejemplo, un predicador va a llegar a algún lugar. Entonces, normalmente es la cara del predicador, muy enorme, ¿no? Y a veces tal vez el nombre del tema bíblico o algo está allá en miniatura, que casi no se ve. Quien realza es la persona. Y creo que a veces las cosas se hacen sin mala intención, pero deberían corregirse, ¿verdad? Porque ahí puede empezar el principio de la caída de un grande. Entonces puede comenzar ahí a caer uno que se ha vuelto grande, que el Señor le ha engrandecido su nombre, pero para ahí sí que valga la redundancia, para gloria del nombre de Jesucristo, que nosotros debemos de aprovechar cada ocasión que tengamos, ¿verdad? Si una persona el Señor le ha permitido ser famoso, que aproveche a exaltar el nombre del Señor donde quiera que lo ponga, ¿verdad? Que no se nos vaya ir la mano, dice la palabra en Proverbios 29:23, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Proverbios 29:23. Dice otro, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Proverbios 11:2. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecados. Entonces, recordemos siempre que el orgullo es una obra de la carne, y que el orgullo es una característica de Satanás. O sea, por el orgullo fue que Satanás se vino abajo. Entonces, tras el orgullo de las personas viene el quebrantamiento, viene la caída de una persona. O sea, y yo lo he visto. No es que usted, me imagino que tiene gente a su alrededor, y yo he visto gente caer desde muy alto por ser orgullosos. Pero dicen que tú, para saber cómo actúa una persona y qué hay en su corazón, dale un poquito de poder. A ver, ahí se manifiesta. Le das un poquito de poder a una persona y como se echa de ver realmente qué hay en su corazón. Creo que es un área que tal vez todos tenemos un Usías dentro de nosotros, ¿verdad? Un Usías que quiere salir siempre, y que nosotros tenemos que ver cómo lo doblegamos a ese Usías para que no se salga esa obra de nuestra carne que se llama orgullo. Que Dios nos libre, porque esas son cosas que se vuelven graves delante del Señor. Y que de la misma manera siento que nosotros como receptores de una persona que se esté enalteciendo o que está agarrando fama, nosotros también tenemos que entender lo que la palabra nos enseña. Porque muchas veces, si tú tiendes a ver una persona que se está levantando o que se está haciendo famosa, muchas veces son los mismos creyentes o las mismas personas que terminan arruinando a aquella persona. Lo vuelven sus ídolos. Lo vuelven sus ídolos. Empezamos, ay, que yo quiero una foto con esta persona, ay, que me abrace, que me diga mi nombre. Y entonces tendemos a ayudar a que el corazón de aquella persona que ya se esté enalteciendo se enaltezca todavía más. Sí. Entonces creo que también es un trabajo para nosotros, que si estamos en una posición de que estamos viendo a alguien que el Señor está utilizando, gloria a Dios por la vida de esa persona, que el Señor sigue utilizando y que guarde su corazón. Nosotros tenemos que ser también esas personas conocedoras de la palabra y no apoyar o en cierta manera no ser parte de esa caída del otro. Que no ser parte de esa caída de esa persona. Creo que es un trabajo de ambas partes, porque ahora en día, lamentablemente,
estamos en un siglo, en un momento donde si tú miras, los conciertos se llenan. Pero ¿por qué se llenan por qué en realidad se llenan los conciertos? ¿Por qué no se llenan así las iglesias? Sí, porque las mismas alabanzas a veces de los mismos artistas que llegan a brincar ahí son las que se cantan en las iglesias. Entonces, si ponemos un poquito de uno en uno, es porque queremos ir a ver a la persona, admiramos Sí. mucho a la persona y se nos olvida a quién le vamos a cantar en realidad y por qué es la alabanza. Entonces, si la misma alabanza exalta al Señor en ese concierto, ¿por qué no lo hacemos en la iglesia también? Amén. Entonces, tenemos que empezar, hermanos, a poner todo esto en orden, porque usualmente yo escucho a muchas personas, usualmente que dicen, pero es que ir a un concierto no es malo, y yo personalmente no creo que sea malo, cuando entendemos por qué vamos en realidad. Pero cuando uno solo va por ir a ver a una persona, estamos volviendo a esa persona un ídolo para nosotros en sí. Sí, Entonces, y el problema de los conciertos es que la verdad se ha prostituido la alabanza, amén. como se ha prostituido el evangelio, muchos que ya cobran. Sí. Entonces, para nuestra vergüenza, ¿verdad? Miramos conciertos que aquí, por ejemplo, $500, VIP. Tú eres la gente más importante y tienes el dinero para pagar, entonces sentate aquí al frente. Pero tú que no tienes mucho para pagar, entonces te quedas ahí atrás para ver al famoso que acaba de llegar. Oiga, hermano, si ponemos nosotros a analizar qué hacemos y cuando nosotros apoyamos ese tipo de eventos, estamos pecando, hermano, ¿verdad? Estamos pecando, no le podemos poner otro nombre. Entonces, ese es el peligro de este tipo de actividades que se desarrollan cuando ya se le empieza a poner precio a aquello que es un don de Dios. O sea, es un regalo de Dios. No, pero es que gastan en traer todos los instrumentos y todas las luces. ¿Y quién los manda a andar poniendo esas cosas? ¿Verdad? Si para cantarle a un montón de gente, luego pues un micrófono y una bocina bien grandotas. Entonces a veces la gente desperdicia tanto su dinero, pero pedirles una ofrenda de 500 en la iglesia. Se vuelve Eso es loco. un sacrilegio, ¿verdad? Jamás a usted no se le ocurra pedirle 500, es que se volvió avaro que el pastor. No, pero si viene ese que se rapa los sentidos, también que anda los pantalones rotos, que parecen vagos muchas veces. La gente, más nuestros jóvenes, los que siguen ahora y que idolatran. Dios amado, vea, ¿cómo se me ocurre? Con $500 yo hago lujo haciendo muchas cosas, hermano. ¿Verdad? Pero yo sí pienso que el pueblo de Dios está pecando en hacer ese tipo de cosas. Y que nosotros debemos de reflexionar cómo andamos. Porque esto es grave. O sea, como decía Katy, es cierto que nosotros podemos contribuir para que una persona caiga y nosotros pecar al hacerlo de nosotros, a esas personas un ídolo, a idolatrarlos y no enseñarles más bien a ellos a que reconozcan que la gloria es para el Señor. Y creo que en esto está expuesta cualquier persona, hasta nosotros en las cosas chiquitas, hermano. Amén. Si a veces en las lisitas chiquitas y con un privilegio que le da a alguien ya se lo quiere llevar con el pecho, ¿verdad? Entonces no digamos que a Dios nos diera fama, Dios sabe por qué nos tienen el anonimato a veces, porque Amén. Él conoce nuestro corazón. Y la soberbia y el orgullo de este hombre llegó tanto, pero es que qué curioso, hermano, que era un hombre que estaba en el éxito, en el apogeo de su ministerio, por decir así, en el apogeo de su carrera donde el Señor lo tenía, que era dirigir al pueblo de Israel. Dios lo había prosperado, Dios le había dado bendición. Este hombre no le hacía falta nada, pero él dice que su corazón se rebeló contra Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías. Y entró el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Ok, no pasemos la escena. Miramos aquí que lo que está diciendo de Usías es que se le subió el humo y él va a querer desempeñar una función que no le corresponde, porque a quién le corresponde quemar el incienso en el altar. Y no es a nadie más que a los sacerdotes. Recordemos que los hijos de Aarón murieron porque el Señor le pareció que, aunque eran sacerdotes, hicieron el incienso, estaban quemando incienso de la manera incorrecta. Y se entiende que aquellos que habían bebido, que estaban borrachos y no sabían lo que estaban haciendo. Pero esta era una tarea que estaba determinada para los sacerdotes. Y el que hiciera eso debía morir, el que usurpara el puesto de un sacerdote y meterse al templo. O sea, era algo grave. Entonces, entonces, mira, vamos a ver aquí el castigo, que Dios tuvo mucha misericordia todavía de este hombre. Entonces él entra, pero detrás de él 81 sacerdotes, dice, ¿verdad? 80 sacerdotes más Azarías, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron:
no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Mire qué bonito esto, porque está diciendo aquí que Azarías más 80, imagínate cuántas personas, cuántos sacerdotes se le opusieron. Y dice aquí, nos recalca que eran personas valientes, porque recuerde usted que no le estaban hablando a cualquiera, le estaban hablando al rey de Israel, que tenía mucha fama, que era potente en este tiempo, como que usted vaya a hablarle al presidente de esta nación, por decir así, ¿verdad? Que ahora ya se ha perdido el respeto por las tonterías que hacen muchos presidentes, pero al presidente que usted piense que tiene más autoridad y usted va a empezar a decirle lo que usted está haciendo está mal, hay que ser valiente, porque usted sabe que en este tiempo puede ir preso. En lugares donde decapitan a la gente y hay la pena de muerte, usted puede tener a la pena de muerte por faltarle respeto. Pero aquí estos hombres sabían que el rey Usías tenía mucho poder, pero poder terrenal. Pero había alguien superior a él que había mandado a que no fuera nadie más que los sacerdotes de la descendencia de Aarón los que quemaran el incienso. Y le dicen, Usías, no te corresponde. Sal de aquí, es que no te va a quedar por inocente. Esto no te será para gloria delante de Jehová Dios, dice aquí la palabra del Señor. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, lo típico. El orgulloso no acepta reprensión, más bien se enoja. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Amén. Entonces podemos ver a un rey que se enalteció, un rey soberbio, que trata de hacer algo que no le corresponde. Hermano, pongámoslo a nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido hacer cosas que no nos corresponden hacer a nosotros? Tenemos que ponernos a analizar, porque la palabra es para nosotros, para nuestra vida, para poder corregir nuestra vida conforme al ejemplo de estos hombres. Este hombre estaba haciendo algo que no le correspondía hacer a él, y muchas veces nosotros tendemos a querer a hacer cosas que no nos corresponden hacer a nosotros, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. El Señor ha dejado un orden, donde quiera que usted se mueva, trabajo, familia, iglesia, hay un orden y usted tiene un rol que usted debe ejercer, y no trate de sobrepasar ese rol que le pertenece a usted. Tenemos que ser ordenados, tenemos un Dios que es ordenado y nosotros también tenemos que ser ordenados. Amén. Más este hombre, porque era el rey, se creía la suma autoridad, como muchas veces nosotros, los pavos, como pavos reales. Yo me acuerdo siempre cuando alguien habla de enaltecerse, me pongo a pensar en pavos reales. Que tendemos a pensar que somos el papá de los pollitos, la última Coca-Cola del desierto, hermano, y dijo, él lo quería hacer. Mas sin embargo, como decía Lucy, vinieron sacerdotes y no le bastó uno, le vinieron 80 más. Entonces este hombre tenía muchísimas personas que le estaban diciendo, no hagas eso, no hagas eso. Y yo me ponía a pensar en eso. ¿Cuántas veces a nosotros no se nos advierte y se nos advierte y se nos advierte? ¿Cuántas veces queremos que nos adviertan algo para que no lo hagamos? Este hombre tuvo suficiente tiempo para decir, no, lo que estoy haciendo está mal, o rectificar, cambiar de carril. Cuando viene corrección de parte del Señor para nuestra vida, tenemos que ser personas que escuchamos la corrección, hermano. Fíjate que, hablando de corrección, mira, el ser humano tiene un límite cuando empieza a corregir. Yo lo he notado, digamos, en los padres de familia. Cuando tú le hablas una vez a un muchacho, otra vez de nuevo y otra vez de nuevo. Y tiende a algunas personas a tener mucha paciencia, y el Señor, hermano, nos tiene a nosotros mucha paciencia, para va a llegar un límite a esa paciencia. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos de la misma manera, hermano. Se supone que que somos hechos a la imagen del Señor Jesucristo, que tenemos que imitar su carácter. Y yo no me imagino un Dios que no sea entendido. Así que iniciemos a entender cuando venga palabra del Señor para nuestra vida y nos corrija. Recuerda que siempre lo hemos dicho en este programa, cuando viene corrección de parte del Señor para nuestra vida, tenemos que ser
estar felices, dichosos, porque el Señor todavía nos corrige, somos sus hijos. Pero va a llegar a un punto que si usted ya no acepta corrección, yo no quisiera estar en sus zapatos en ese momento. Y a este hombre le pasó eso. No quiso, sino que en su ira y al momento de ver que le estaban diciendo que lo que quiere hacer no es correcto, este hombre se enfurece y quiso hacer algo que no le correspondía a él. Y lo que nos dice la palabra es que le brotó lepra en la frente. Vino corrección de parte del Señor. ¿Podríamos decir corrección de parte del Señor o castigo del Señor? Pues las Creo dos que cosas. sería más castigo. Yo lo tomo que cuando le hablan a usted, cuando usted está haciendo algo malo y viene palabra, esa es corrección del Señor. Pero cuando ya viene lepra, para mí es un castigo de parte del Señor. Y es lo que habla de la disciplina en Hebreos, que Él castiga y azota a aquel que ha recibido por hijo. Entonces, es la disciplina, ya sea por una advertencia que te advierta antes de que te llegue, porque pues estaban 81 sacerdotes diciendo no hagas eso, no hagas eso. Este Señor advirtiéndote. Y no era para, oye, eso lo estaban salvando. Lo que querían los sacerdotes era te va a venir juicio. No lo hagas. Y es muy importante porque a veces en las cosas pequeñitas podemos empezar nosotros por cosas pequeñas a desobedecer y como miramos que no nos pasa nada a veces en el momento, seguimos muchas veces de necios. Y puede ser que llegue una persona a advertirnos, puede ser que llegue otra persona a advertirnos, puede ser que lleguemos a la congregación y el mensaje de ese día nos está hablando de eso. Ponemos la radio o escuchamos un mensaje por cualquier medio y están hablando justamente de eso que el Señor nos está advirtiendo a nosotros para que nosotros nos hagamos. Entonces, miramos aquí el origen, un hombre exitoso. Después de eso viene el orgullo y después de ese orgullo viene el quebrantamiento. Pero hay algo que es que no había una conformidad en todo aquello que él ya tenía, sino que quería más, quería desempeñar un papel que no le correspondía. Y esto me recordaba a Coré, ¿verdad? Que Coré es el vivo ejemplo. Coré, Datán y Abirán dice que hicieron su equipito, amén, para ir en contra de Moisés y Aarón, porque no estaban conformes solamente con las tareas que ellos tenían como sacerdotes, ¿no? Ellos querían el sumo sacerdocio, querían más, o sea, la riña era con Aarón, nosotros queremos más poder. Y creo que es algo muy triste que se vive muchas veces en las congregaciones de personas que no se conforman con aquellos dones que el Señor les ha dado, sino que tienen una ansia de poder, ¿verdad? Algunos quieren darle golpe de estado al pastor o quieren la posición diácono, pero quieren la posición del anciano y a veces por eso meten cizaña, tratan de ver cómo desbarrancan al otro para que supuestamente ellos tomen esa posición. Entonces vemos que ahí hay orgullo, no hay humildad y no se valora aquello que el Señor ha entregado. Y es importante recordar lo que dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Creo que esa es una regla que comienza desde nuestras casas, ¿verdad? A veces cuánta es la guerra en las casas, que quién manda en la casa. Ahora mi esposo a veces bromeando me pregunta eso y yo le digo, pues Dios, porque Dios es el que manda aquí, porque si Dios manda, la mujer sabe que su marido es la cabeza y el hombre sabe que no puede enseñorearse de su mujer ni maltratarla, sino que tiene que tratarla como un vaso frágil, ¿verdad? Entonces, cuando sabemos que Dios está sobre nosotros, el matrimonio va a marchar bien. Vamos a saber también corregir a nuestros hijos y que no se nos pase la mano ni que los alcahuetiemos. Igualmente en la iglesia tiene que mostrarse esa sumisión y esa sujeción a nuestras autoridades. Y que la autoridad, si conoce la palabra del Señor, sabe que ninguno tiene que tener un mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. O sea, cada uno de nosotros debe de considerar al otro como superior. Y si todos nos mantenemos en esa posición, oye, todo iba a marchar bien porque cada uno va a respetar el área de trabajo que tiene cada persona, cada hermano, aún en su trabajo, ¿verdad? Que nos puede tocar trabajar con gente que no es cristiana y creo que estas reglas se deben aplicar, sea como sea, ¿verdad? En cuántos trabajos a veces hay problemas porque ponen a aquella persona que no sabe tanto inglés, aquí por ejemplo en Estados Unidos no tiene tanta títulos, ¿verdad? Ni nada, pero
a Dios le plació poner a esa persona como tu jefe, ¿verdad? Y mucha gente se revela, ay, no, si yo sé más que este, y empiezan aquellos problemas. Pero creo que como hijos de Dios debemos de aplicar estas reglas que el Señor nos da con mucha sabiduría y en todas las áreas de nuestra vida para que no nos pase como Usías, ¿verdad? Porque fue tremendo lo que le pasó. Amén. Un hombre que se olvidó completamente del Señor cuando ya era un hombre que tenía mucha fama, tenía una posición buena, una posición de admiración. Y de eso también es lo que nos habla Deuteronomios capítulo 8, versículo 11, donde nos dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando las cosas marchan bien, porque usualmente cuando las cosas marchan bien, en vez de ser muy agradecido, doblar rodillas y decirle, Señor, es por tu misericordia y tu gracia que estoy donde estoy y tengo lo que tengo, tendemos como a olvidarnos del Señor y a confiar en nuestras fuerzas y a decir, es por el sudor de esta frente que yo tengo lo que tengo, si yo traigo comida a esta casa es porque yo voy y trabajo duro. Y si nos ponemos a pensar, hermano, es el Señor, como siempre pues, tenemos que tener eso muy claro, es el Señor dándole la fuerza, porque imagínese usted tirado en una cama, que le pegue una gripita, hermano, y usted no se pueda levantar de una cama. No va a poder ir a su trabajo, no va a poder hacer lo que muchas veces nos orgullecemos en decir por mi fuerza. Entonces siempre recordar de no olvidarnos que todo lo que tenemos es gracias al Señor. Así Y es. cuando Dios da, gloria al Señor. Y cuando el Señor todavía no ha proveído lo que nosotros queremos, gloria a Dios todavía. En todo tiempo darle gloria al Señor. Cuando el cristiano entiende que en todo momento se le da la gloria a Dios, la perspectiva de la situación cambia. Porque tú te alegras en todo momento. En la tristeza, en el momento difícil, en el momento de angustia, tú te vas a alegrar. Eso, cuando nosotros oramos, cuando nosotros recordamos al Dios que nosotros tenemos, podemos ver nuestras situaciones pequeñas y nos levantamos y decimos, cosita chiquita para el Dios grande que yo tengo. Pero eso es cuando empezamos, hermano, a en realidad reconocer y a no olvidarnos del Dios que nosotros servimos, porque nosotros tendemos a decir que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso y cuánta cosa no decimos al Señor, pero apliquémoslo en el momento cuando estemos pasando tribulación, cuando estemos pasando momentos difíciles, apliquemos esa palabra ahí. Porque cuando aplicamos esa palabra en esos momentos, yo le aseguro que nuestro espíritu se fortalece. Amén. Se fortalece en las promesas que el Señor nos ha dejado y esas promesas que se están cumpliendo y que se van a cumplir en nuestra vida. Este hombre se enalteció, este hombre tuvo un corazón orgulloso y la Biblia nos habla mucho acerca de cuando una persona se enorgullece. En Lucas capítulo 14, versículo 11 nos dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermano, esto es una regla, podríamos decir una regla de oro en nuestra vida, hermano. Sí, cuando una persona es soberbia, no le va bien, pero cuando una persona es humilde, queda como una persona de ejemplo. El Señor fue humilde, el Señor nos dejó un ejemplo de humildad, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló hasta lo sumo por su vida y por mi vida. Él no tenía necesidad, pero por amor a nosotros se humilló. Y si el Señor se humilló, ¿quiénes somos usted o yo para no humillarnos? Nosotros tenemos que tratar con ese pequeño, gran problema que nosotros tenemos, que es el orgullo, que nos cuesta humillarnos, porque no hacemos lo que decía Lucy, no consideramos muchas veces al que tenemos al lado superior a nosotros. Muchas veces nos tenemos que decir, ¿y ese qué? Si yo puedo más, o yo tengo más experiencia, o yo tengo más años en la iglesia que que viene llegando, y cómo no me... Tendemos, hermanos, a sacar muchas veces todas esas cosas malas que hay en nuestro corazón. Amén. Y si una oración que nosotros tenemos que tener en todo momento es que el Señor limpie este corazón. Así nosotros tuvimos un mes de ayunos con el propósito de que el Señor nos limpiara, que el yo nuestro menguara y que el Señor creciera. Y creo que cuando nos ponemos a examinar nuestra vida, todos sufrimos de ese problemita de orgullo. Entonces, hay ciertas áreas en nuestra vida, hermano, que conforme vamos
caminando con el Señor nos muestra, nos revela Y hay que saber aceptarlas con humildad, ¿no? Aceptarlas con humildad y empezar a trabajar con ellas, porque tú puedes aceptar, sí, yo soy orgulloso, pero es que yo así crecí, así me voy a quedar y puedes quedarte en eso. Mas, sin embargo, la palabra nos dice que aquel que confiesa y se aparta, porque muchas veces confesamos y no nos apartamos, aquel que confiesa y se aparta, el Señor tiene misericordia. Y qué bendición es que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Sí, amén. Este pasaje de Job 20, 6, 7, voy a leer en Nueva Traducción Viviente lo que dice. Aunque el orgullo de los incrédulos llegue hasta los cielos y toquen las nubes con la cabeza, aún así ellos desaparecerán para siempre y serán desechados como su propio estiércol. Esto está bien fuertecito este pasaje, pero mira, esta traducción dice los incrédulos. Entonces se espera que el incrédulo sea el más orgulloso y el soberbio, pero muchas veces como hijos de Dios a veces actuamos como gente pecadora, como gente perversa, ¿verdad? Tratando de robarle la gloria al Señor y no reconociendo nuestra pequeñez y que todo lo que tenemos es porque el Señor nos lo ha permitido, como lo hizo con Usías. Fue Dios quien engrandeció a Usías. Fue Dios que le dio fama y lo dio a conocer por todas partes. Era Dios quien había fortificado su reino. Reinó bastante, 52 años. Es bastante un reinado. Fue Dios siempre, pero al final dice tristemente que su corazón se apartó, se desvió, se ensoberbeció, ¿verdad? Y quería más todavía, ¿verdad? Tenía una ansia insaciable de poder. Primera de Pedro 5:5 dice, igual jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y mire que también a los jovencitos aquí se les aconseja, porque creo que una etapa muy difícil es la de cuando comienza el adolescente y a la juventud, que los jóvenes a veces piensan que se las saben todas y comienzan por desafiar la autoridad de sus padres. Desde ahí se comienza. Entonces, y asimismo, si están rebeldes en la casa, así llegan a la iglesia, que a veces tener jóvenes en la iglesia se convierte en un dolor de cabeza, ¿verdad? Y no quiero decir que todos los jóvenes son iguales, porque tenemos jóvenes ejemplares. Pero cuando un joven no empezó a sujetarse de la autoridad de sus padres desde su casa, ese es un problema que se refleja en la casa del Señor. Obviamente a veces si lo que no logran sus padres difícilmente lo logra alguien que no es ni familia suya, ¿verdad? Ya solo por la pura misericordia del Señor es que transforma sus corazones cuando nosotros reconocemos nuestra maldad y que cuando estamos desafiando a Dios, porque eso es lo que hacemos muchas veces, ¿verdad? Desafiar la autoridad de Dios y queremos nadar contra la corriente, contra aquello que el Señor ha dicho no hagas, como le dijeron a Usías, que le advirtieron 81 personas advirtiéndole no hagas eso, no hagas eso. Le invitamos a que ustedes reflexionen juntamente con nosotras en esta hora que ya casi se nos está acabando el programa, pero que meditemos es en qué Dios nos está advirtiendo que no hagamos. ¿Qué es lo que Dios tal vez nos está diciendo? Hay muchas áreas de nuestra vida que muchas veces se revelan delante del Señor. A veces hay áreas que nosotros dejamos que el Señor trabaje, pero hay otras que las escondemos, supuestamente nosotros del Señor, ¿verdad? Y las dejamos como escondiditas. Pero qué lindo es que el Señor ministre cada área de nuestro corazón. Que no hayan closet, que no hayan ahí un cuartito oscuro donde se guarda aquella maldad y que tratamos de no ponerla a la disposición del Señor para que la limpie. Entonces esta palabra viene para advertirnos a nosotros, ¿verdad? Que matemos a esos Usías que hay dentro de nosotros, que no lo dejemos crecer, ese gusano del orgullo que empieza a carcomer en nuestras vidas, sino a pedirle a nuestro Señor que Él nos ayude a ser humildes, que aprendamos a lo que dijo Él, aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y nosotros podemos ver esa humildad de nuestro Señor Jesucristo, que Él siendo el Dios Todopoderoso, como dice la palabra del Señor, se humilló hasta lo sumo
¿verdad? Y se hizo en forma de siervo, vino como un siervo, vino a servir, siendo el Dios que merece toda pleitesía y toda nuestra adoración y que toda rodilla se doble delante de su presencia. Amén. Él es el mayor ejemplo de humildad. Él no vino a exigir que le sirviera, sino él dijo, yo vine para ser servido. Y comenzó siendo ejemplo desde sus discípulos, ciñéndose la toalla y sacando el lebrillo para poder lavarle los pies polvorientos a sus discípulos. Entonces es un acto de humildad. Ahora nosotros no queremos servir, ahora nosotros nos gusta que nos sirvan, ¿verdad? ¿Quién se pelea tanto? Entonces yo me fijo eso, que aparecen unos dones en Romanos capítulo 12, que casi no se menciona si tú ves esos dones que aparecen ahí. Se mencionan los 9 dones que aparecen en Corintios, los más notables. Y mucho más quiere la gente profetizar, la gente quiere hablar en lengua, ¿verdad? Y las sanidades y los milagros y todos esos dones que son el apogeo. Pero váyase a Romanos 12:6 por ahí donde se encuentra, que habla del don de servir, habla el don de repartir, habla el don de hacer misericordia y da instrucciones cómo nosotros lo debemos hacer. Entonces, ¿a quién no le gustaría tener ese don de servir? ¿A quién no le gustaría? Es que yo casi no escucho, hermano, que se predica acerca de eso. No, todos quieren púlpito, todos quieren micrófono, todos quieren la cámara, pero a nadie le gusta servir detrás del telón, allá en la cocina donde se queman las uñitas usted, ¿verdad? Y que a veces todo el mundo sirve en la cocina. A la hora de servir, yo me he fijado siempre de que estoy en la iglesia, ¿verdad? Que hay más voluntarios para servir la comida, pero ya cuando te queda el desorden de las ollas sucias y toda aquella suciedad, ahí como que emigran. La mayoría de las hermanas tienen que ir, hermanas. Nosotros en nuestra iglesia, ¿verdad?, hacemos grupos y gracias a Dios siempre hay gente que le gusta cooperar, pero la mayoría brilla por su ausencia, porque nos gustan esas cosas que son notables y que nos dan nombre y que nos dan fama. Pero mire, hermano, el Señor nos coloca donde Él quiere, porque Él es Dios y como dice la palabra, Él reparte como Él quiere. Entonces, vayamos a esos dones que están en de Romanos 12:6 por ahí en adelante, hermano, y leamos. Ahí aparecen, se repite el don de profecía por ahí. Aparecen como 6 o 7 dones, no recuerdo exactamente, pero esos son dones de servir. Son más dones de estar en el anonimato. Dice que el que reparta lo haga con liberalidad, lo haga con alegría, lo haga con gozo, no poniendo la cámara, miren, yo voy a donar esto, y miren lo que hice, hermanos, y miren. No, usted hágalo como para el Señor, y creo que esas son las cosas, porque lo que nosotros hacemos en oculto, el Señor lo recompensa en público. Y eso es algo maravilloso, amén, sin murmuración, sino con gozo, con alegría, que si vamos a servir en cualquier área que se nos ha delegado servir, hagámoslo, hermano, amén, que es algo maravilloso, porque me encanta ese pasaje que dice en Malaquías, ¿a quién de ustedes cierra las puertas de mi casa de balde? ¿Quién de ustedes cierra o abre las puertas de mi casa y yo no le pago, por decir así? Les dijo el Señor a aquellos sacerdotes que dijeron, qué fastidio es ya tu ofrenda, Señor. Qué fastidio es hacer su trabajo. El Señor les recuerda, muchachos, si yo soy los que les doy el oxígeno que ustedes respiran. Yo soy el que hago que su corazón palpite. Yo soy el que los tengo de pie. Y son cosas que nosotros debemos cada día recordar, hermano, para que ese orgullo vaya para el piso, se vaya para la tierra, que nosotros jamás, que es horrible ver un orgulloso. A mí por lo menos me miro una persona que empieza a jactarse, a mí como que me da como alergia, pues. Como que no tolero esas cosas. Yo, hermano, me da cosita. Y digo, ay, esta persona todavía, ¿verdad? No conoce al Señor, porque si conocemos al Señor, aprendemos a imitarlo a Él. Y aprendamos esos atributos, a imitar esos atributos suyos, esa parte de su carácter, esas cosas que son valiosas para la vida eterna. O sea, para aquí en esta tierra, pero que eso va a ser, hermano, un resultado para vida eterna. Y que te das cuenta que la Biblia nos habla de que nosotros somos cartas leídas, cartas abiertas para todo el mundo y tenemos personas que observan el comportamiento, amén. Y qué bonito sería que cuando las personas observaran nuestro comportamiento, dijeran, el Señor está trabajando en esa persona. Sí, Porque amén. ahí le estamos también dando la gloria al Señor. Así Entonces, es. el rey Usías fue herido con lepra y el versículo 21 nos dice, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo
cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotán, su hijo, en lugar suyo. Amén. Podemos ver el resultado, entonces ya ve que de este rey es el que menciona el profeta Isaías. Isaías profetiza a 4 reyes y uno de ellos fue Usías. Y dice en el capítulo 6 de Isaías que en el año que murió Usías, dijo Isaías, vi yo la gloria del Señor. Y es ahí donde tiene Isaías esa enorme visión. Entonces se entiende, hermano, que la gente, el pueblo tenía su esperanza en aquel gran rey que había prosperado, que había inventado, que Dios lo había engrandecido. Pero tuvo que morir ese orgulloso y el Señor, en otras palabras, les dice, no, es que no era el poder de ese rey, no era la gloria de él, se murió él, pero miren ustedes mi gloria, soy yo el que gobierno desde los cielos, aquí estoy yo y yo no muero. Eso cuando, es curioso eso que Isaías comienza haciendo, en el año que murió Usías, vi yo la gloria del Señor y fue majestuoso lo que mira Isaías. Entonces, esto nos sirve también para que nosotros pensemos, hombre, que a veces el Señor nos puede quitar, nosotros nos empiezan a subir los mitos y el Señor dice, bájate, quítate porque me estorbas. O sea, me estás opacando mi gloria y la gloria es para mí siempre. Así que tengamos mucho cuidado. Porque este hombre, aunque no murió en instante, que esa fue misericordia del Señor, quedó leproso, fue sepultado en los campos de los reyes, pero no en los sepulcros de los reyes. Murió sin esa honra porque murió leproso. Así que mejor nosotros mantengámonos en la cuerdita, hermano, recta, en la línea recta. Y si en algo estamos fallando, pidámosle al Señor que nos ayude a recapacitar y que si hay orgullo en nuestros corazones, que lo limpie, porque tiene el poder para hacerlo, hermano. Humillémonos bajo la poderosa mano del Señor y Él los exaltará cuando fuere tiempo, dijo Pedro. Amén. Así que con esa palabra y con esa reflexión le dejamos en esta hora. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para su vida como para la nuestra. Lo es siempre. Le damos gracias por estar pendiente de este programa. Que Dios les bendiga y esperamos haya una próxima vez. Que la paz del Señor inunde sus corazones siempre.